Buenas tardes, estamos acá en el noticiero del Mediterráneo. Vamos a hacer primero que todo un informe acerca de los hechos más relevantes o importantes que se destacaron y que sucedieron en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y en el mundo. Vamos a empezar en el año 1960. Principalmente en Vietnam, los pobladores huyen de sus aldeas, arrasadas por el ejército de Estados Unidos. En Estados Unidos, los hippies reaccionan contra la guerra y abogan por el pacifismo. En el año 1961 se da la reconstrucción del muro de Berlín y Rusia envía al primer hombre al espacio. En 1962, Guillermo León Valencia es elegido presidente de Colombia. El mundo vive sobrecogido ante el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Rusia, ante eso, decide instalar bases de lanzamiento para cohetes internacionales en Cuba. 1963, Estados Unidos y la Unión Soviética firman un tratado de prohibición para pruebas nucleares. Se da el asesinato de John F. Kennedy y en Colombia la guerrilla resurge y se fortalece. En el año 1964, Estados Unidos ocupa el Canal de Panamá. En el año 1965, Estados Unidos interviene en la Guerra de Vietnam. Y en el año 1966, Carlos Lleras Restrepo es elegido presidente de Colombia. En 1967, un terremoto destruye Caracas. Estados Unidos es culpable por delitos en guerra de Vietnam y muere el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara. En 1968, una crisis financiera y disturbios de estudiantes en París. También nace el movimiento 22 de marzo en Colombia y Pablo VI visita Colombia. En 1969, astronautas norteamericanos realizan el primer viaje a la Luna, superando así lo que habían hecho los rusos, que habían enviado a un hombre al espacio. En el año 1970, Misael Pastrana Borrero queda elegido como presidente de la República de Colombia y se dan las negociaciones entre las dos Alemanias. En 1971, bombarderos aéreos norteamericanos en Vietnam del Norte. En 1972, atentado terrorista árabe en los Juegos Olímpicos de Múnich. En el año 1973, las dos Alemanias ingresan a la ONU. En Colombia nace el movimiento guerrillero M-19. En el año 1974, Alfonso López queda elegido como presidente de Colombia. En 1975 muere Gustavo Rojas Pinilla. Las tropas norteamericanas se retiran de Vietnam. Muere Francisco Franco y se restaura la monarquía en España con don Juan Carlos I de Borbón. En 1976 se realiza un golpe militar en Argentina. En 1977, en Estados Unidos se reconoce la soberanía de Panamá sobre el canal. En España se dan las primeras elecciones libres en 40 años. En el año 1978, Julio César Turbay queda elegido como presidente de Colombia. En 1979 surge una guerra civil en Nicaragua. En 1980 se da el asesinato de Anastasio Somoza en Paraguay. Y en 1981 se presenta la ruptura de las relaciones de Colombia y Cuba. En 1982, Belisario Betancur es elegido presidente de Colombia. Se da la guerra de las Malvinas entre Gran Bretaña y Argentina. Se da la masacre en los campos refugiados palestinos. En el año 1983, un terremoto destruye la ciudad de Popayán en Colombia. En 1984 asesinan a Rodrigo Lara Bonilla. En 1985 el M-19 se toma el Palacio de Justicia y matan al presidente de la Corte Suprema de Justicia. El Nevado del Ruiz erupciona y sepulta a Armero. En el año 1986, Juan Pablo II visita Colombia. Belisario Betancur gana el Premio de la Paz. En el año 1987 asesinan a Guillermo Cano, director del Espectador. En 1988 en Colombia por primera vez se eligen alcaldes por voto popular. En 1989 en Colombia es asesinado el candidato liberal Luis Carlos Galán. George Bush queda como presidente de Estados Unidos y se da el retiro de tropas soviéticas en Afganistán. En 1990 el M-19 se desmoviliza. Un exguerrillero es candidato para la presidencia de Colombia, que es Antonio Navarro Wolf. César Gaviria es elegido presidente de Colombia. Cae el muro de Berlín, que indica la unificación de las Alemanias. En el año 1991 se instaura en Colombia la Asamblea Nacional Constituyente. Desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se constituye la Comunidad de Estados Independientes.
En 1993, Bill Clinton queda presidente de los Estados Unidos. En 1924, Ernesto Samper queda presidente de Colombia. También se da el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, y quedan restablecidas las relaciones diplomáticas entre Colombia y Cuba.